problemas con el tema de la grabación de la conexión. Por lo mismo, hablé con don Mario para tratar de hacer la clase un poquito más corta hoy, ¿ya? Para tratar de terminar un poquito antes y evidentemente habiendo pasado todos los contenidos, eso sí, ya no vamos a dejar, no vamos a terminar la clase antes y no terminar de pasar la materia que corresponde. Eso les puedo decir. Otra cosa, chiquillas, chiquillos, para que después no digan que la profe es mala onda, que la profe no responde. Yo desde la clase, ¿y por qué les voy a hacer este recordatorio? Porque yo entiendo que hayan alumnos que trabajan en turnos de noche, yo entiendo que hayan alumnos que a lo mejor se desocupan tarde, pero yo desde la clase 1 les dije que yo tenía un horario de atención, porque no solamente soy profe, también hago otro tipo de, cumplo otro tipo de funciones, ¿ya? No soy profe al 100%, me refiero a que solo me dedico a esto. Tengo hartas pegas más, ¿ya? Y mi horario de detención en la noche es hasta las 11 de la noche, porque yo igual tengo familia, tengo niños de los que preocuparme, tengo otro tipo de cosas que hacer. Y en la tarde, cuando ustedes me hablan, yo de repente veo los mensajes y los dejo en visto porque no les puedo contestar. Y no es porque yo no quiera, pero es que estoy trabajando en otra cosa, ¿ya? Y a menos que me digan, profe, es urgente, yo me voy a tratar de tomar un tiempo, unos 5 minutos, para poder responderles, pero si no puedo, no insisto, no es porque no quiera, es porque tengo que cumplir funciones en otro lado. Y les puedo contestar más tranquilamente después de las 5 de la tarde. Antes de ese horario les voy a contestar siempre y cuando tengan un tiempo, tengan un espacio. Si no, van a tener que lamentablemente esperar hasta que yo les responda después de las 5 de la tarde. O les resuelva las dudas estando en clase. ¿Ya? Para que entiendan y comprendan también que no es algo que tenga que ver con mala voluntad. ¿Ya? Habemos, se van a dar cuenta que hay muchos de los profesores que trabajan con nosotros, que van a tomar el curso con ustedes, que están en la misma situación, que no solo se dedican a ustedes, sino que además también tienen otro tipo de funciones por delante. Así que es importante que ustedes también se adapten un poquito a lo que son los tiempos de sus respectivos profesores. ¿Ya? Y eso cada profesor debido momento se lo les va a decir, chicos, atender en tal horario, si necesitan cualquier cosa, háblenme, si sea urgente, háblenme en este horario, si no, esta atención, etcétera. Pero cada relator tiene su propio trabajo de base, ¿ya? Para que esto me esperen. O bien me pongan, profe, es urgente. Insisto, yo voy a tratar de tomarle más rápido. ¿Ya? Eso, chicos. Entonces, ¿se ve la imagen? Sí. Sí, Ya. sí, profe. Sí. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es un poquito, como les dije, más práctico. Vamos a ir hablando de lo que es el atragantamiento, posteriormente hablar de lo que es desmayo y al final ver algunas de vendaje que nos van a servir a aplicar lo que sea necesario, ¿ya? ¿Cuántos de los que están ahí conectados en estos momentos alguna vez han sufrido lo que llamamos coloquialmente sentado con algún pedacito de pan, más saliva, etcétera? Yo, profe, con una amiga de par. Axel, ahí tenemos la primera víctima. ¿Quién más? Yo con una espina de pescado.
Wow, más complejo. Ahí está víctima. ¿Quién más? Yo con mi saliva. Creo que es lo más común. Todos los que dijeron en estos momentos han sufrido de alguna u otra forma un atragantamiento. En mayor o en menor grado, pero es un atragantamiento. ¿Ya? El hecho de que la saliva se va a un lugar que no es el que corresponde. Profe, disculpe, está como cortada la clase. Se le Es la escucha conexión de internet. profesora. De internet. ¿Recuerdan que se los dije? Ya. Ahí cambié la conexión, deberíamos tener un poquito más de estabilidad con lo que es internet. ¿Ya? Sí se le escucha mejor, profesora. Sí, me imaginé. Ya. Entonces, como les decía, todos los que dijeron en estos momentos que sí, de una u otra forma, sufrieron un atragantamiento en mayor o en menor grado. ¿Ya? Ya sea que se hayan ahogado con saliva, ya sea que se hayan ahogado con una espina de pescado, ya sea que se les haya atragantado otro objeto en la garganta, ¿ya? Entonces tienen que pensar siempre que eso es un atragantamiento, insisto, en mayor o en menor grado. ¿Y eso qué significa? Que el objeto o el elemento o la sustancia que yo ingerí se fue por un lugar que no era el correcto, ¿ya? La saliva, cuando nosotros tragamos saliva, se supone que se debería ir a nuestra vía digestiva, ¿cierto? Cuando nosotros comemos algo, en definitiva, ¿a dónde se debería seguir? A la vía digestiva. Pero, ¿qué pasa si en vez de irse a la vía digestiva, se va a la vía respiratoria? Ahí es donde aparece el famoso trapique o atragantamiento, ¿ya? ¿Y qué es entonces el atragantamiento? El atragantamiento como tal lo vamos a definir como una obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño. También lo pueden encontrar en diferentes bibliografías, digamos, digamos, si quieren quieren tener más información, si lo buscan en internet, lo van a encontrar así. Por ovase. ¿Y qué significa el ovase? Es una obstrucción. Es una obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño. Eso significa ovase. Y esa es la otra forma en la que pueden encontrar más información con respecto al atragantamiento. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos un atragantamiento o una persona está sufriendo un ovase, estamos hablando de que se produce una obstrucción de la vía aérea que efectivamente, si no la tratamos a tiempo, no logramos subsanar esta obstrucción, entonces puede ser mortal. Porque ¿qué va a pasar? Si sacamos por lógica, si esto está tapado, ¿qué le va a pasar a la vía aérea? ¿Va a ingresar aire? No ¿Oxígeno, podemos lo que sea? respirar. No.
¿no es cierto? No, porque Y si está- no hay oxígeno, ¿qué le pasa a nuestro cuerpo? Se detiene. Y ahí caemos ya no en una obstrucción, sino que en un paro cardiorrespiratorio. ¿Ya? Espérate que se está... Entonces, cuando nosotros hablamos de un atragantamiento, siempre tenemos que relacionarlo con una incapacidad de algo. En este caso, una incapacidad para respirar por una obstrucción que se va a dar en la parte intermedia de la vía aérea superior, ¿ya? De aquí hacia arriba estamos hablando de una vía aérea más alta, ¿ya? Y si esto se tapa, entonces se puede tapar ya sea la garganta, que es esta parte de aquí, digamos lo que está justo detrás del hueso de la mandíbula, o en su defecto también se puede tapar la tráquea, que es la parte que está junto con el esófago aquí, ¿ya? ¿Por qué se puede obstruir la una o la otra? Ya sea porque hay como podríamos decir coloquialmente, nuestro cuerpo ¿cuánto se llama? Se descompensa y estoy hablando tan rápido que mi cuerpo no sabe si cerrar la vía aérea o abrir la vía aérea. Entonces, cuando eso pasa y estoy además tragando saliva o estoy tomando algún líquido, literalmente mi vía aérea no se alcanza a tapar correctamente y entonces se va lo que yo esté comiendo, lo que yo esté bebiendo por la vía aérea, ¿ya? Y ahí aparece el famoso trapique con saliva, con agua, con lo que sea, ¿ya? Pero también hay personas que pueden sufrir asfixia por un objeto extraño. Y esto sucede cuando objetos que son más sólidos se atascan en esta zona de la vía aérea, ¿ya? Y cuando hablamos de objetos más sólidos, estamos hablando de sea un objeto como tal, en el caso, por ejemplo, de los niños, que sabemos que los niños son como súper... ellos quieren conocer el mundo con sus manos. Entonces ellos todo lo que ven lo necesitan tocar para saber cómo se siente, para saber... digamos, cuál es la textura, la forma, y obviamente como necesitan tener todo, digamos, más interiorizar más conocimiento, se lo meten a la boca y finalmente se lo tragan. Y ahí también podemos tener una obstrucción por un objeto, generalmente elementos pequeñitos, ¿ya? Pero también podemos sufrir una obstrucción por comida. Por comida, por ejemplo, en el caso de los adultos mayores con problemas de un déficit neurocognitivo, estamos hablando de personas que están en una etapa ya sea de Alzheimer, de Parkinson, e incluso en algunas ocasiones en etapas de demencia más avanzada, a las personas se les olvidan las cosas, ¿ya? Y se les olvida incluso la coordinación entre comer y respirar. Y cuando eso sucede, también pueden sufrir obstrucciones por la comida, ¿ya? Y esta entonces se va a alojar en la zona de la garganta de la tráquea, va a obstruir evidentemente el flujo de aire, y si obstruye el flujo de aire estamos hablando de una emergencia médica, algo que tenemos que solucionar en el momento de la forma más rápida posible, ¿ya? Cuando nosotros estamos en presencia de un atragantamiento, se van a dar cuenta que el síntoma principal es la incapacidad de la persona, ya sea para hablar o respirar de manera correcta, ¿ya? Hay algunas ocasiones en las que pueden presentar tos concomitante, que esa tos concomitante es esa misma tos Mi amor. que cuando uno se ahoga, comienza a toser, a toser, a toser, a toser, a toser, porque quiere tratar de eliminar algo, ¿cierto? Por ejemplo, cuando uno está resfriado y siente que tiene algo aquí, alguna como mucosidad, o le pica la garganta, empieza a toser recurrentemente, ¿cierto? Sí, Sí, profe. profe. En el caso de la obstrucción, es lo mismo. Tengo un objeto y necesito sacarlo. Entonces voy a empezar a toser de manera recurrente. Pero esta tos, al ser una tos concomitante, no necesariamente
va a tener la fuerza necesaria para poder eliminar la obstrucción, ¿ya? O para poder movilizar lo que sea que está produciendo la obstrucción, ¿ya? Entonces, en casos graves, si la tos no funciona, podemos llegar a tener una pérdida de oxígeno importante que produzca un cambio de coloración en la piel, que se pudiese a colocar como grisácea o medio azulada, y evidentemente ya en etapas muchísimo más avanzadas, cuando no hemos podido hacer mucho, la verdad, lamentablemente podemos incluso tener una persona en paro respiratorio, ¿ya? Entonces, esta cosa no quiere moverse. Ahora sí. ¿Cuáles son los síntomas que a nosotros nos van a avisar, por así decirlo, que una persona está sufriendo una obstrucción? El síntoma universal es que se van a llevar las manos a la garganta. Pero, así como hay personas que dan señales, hay personas que no dan ningún tipo de señal. Está el síntoma más común, que es el que le digo yo, que es llevarse la mano a la garganta. Y hay otros síntomas que hay otros signos, digamos, que se asocian también al atragantamiento, que es el que la persona cuando se atraganta se comienza a pegar en el pecho, de manos de puño en la zona del pecho, además de agregarse la tos. Y hay otros que comienzan a echarse como viento y eso es para poder tratar de respirar mejor. Ambos también son indicativos de que una persona se puede estar ahogando. Pero así también existen aquellas personas que no hacen nada. Literalmente se quedan estáticos, quietos, sin hacer nada. Y esos son los más difíciles de determinar qué es lo que le está pasando. Porque si una persona se queda quieta sin hacer nada, ¿qué hacemos la mayoría de la gente cuando una persona está estática? Sin hacer nada. Se lo sacude. Por lo general uno lo mira y así como, ¿qué te pasa? Le da golpes en la espalda. Claro. Pero por lo general la primera reacción es a mirarlo y a preguntarle, ¿qué te pasa? Y si no vamos a tener ningún tipo de respuesta, hay que empezar a observar cuáles son los otros indicios. ¿Cuáles son los otros indicios? Que la persona no me responde, que tengo una incapacidad para hablar. La otra puede ser que haya una dificultad para respirar o en su defecto que la persona comience con una respiración ruidosa, como que se sientan como ronquidos. También está la respiración así como con sonidos chirriantes al tratar de respirar. O sea que sentimos como que la persona respira entre dientes, una cosa así como... ¿Ya? También hay un cambio de coloración en la piel, principalmente algo que nosotros podemos determinar como cianosis central, cuando la piel de los labios, las uñas y la cara se comienza a tornar más azulada, ¿ya? En inicios podemos tener una piel más enrojecida. ¿Se han dado cuenta que cuando uno se ahoga lo primero que hace es colocarse rojo? Muy rojo. Sí, profe, sí. Y después cambiar el color a medida que va avanzando en la obstrucción, nos vamos poniendo más azulado. Y bueno, en casos ya más graves, podemos tener una pérdida de conocimiento y evidentemente una persona puede caer en paro. ¿Ya? Ahora, teniendo en cuenta estos síntomas y habiendo sabido ya que podemos determinar los indicios de un atragantamiento, tenemos que saber determinar dos cosas. La primera, si la obstrucción es total o parcial, ¿ya? Porque, por ejemplo, en casos de niños mayores de 1 año y adultos conscientes,
Si determinamos que la obstrucción es parcial, tenemos que tratar de tranquilizarlo para que no comience a hiperventilar o a tratar de respirar más rápido, porque evidentemente no va a poder o va a poder de manera no total, ¿cierto? Sino que va a estar un poco más, le va a costar un poco más respirar y eso lo va a agitar más, lo va a asustar, entonces va a empezar a hiperventilar. Y como no va a estar respirando bien, va a caer en un paro mucho más rápido, ¿ya? Al tranquilizarlo, tengo que animarlo a que tosa, pero que tosa con ganas, que tosa tratando de sacar el objeto o lo que sea que tenga en la vía respiratoria. Si eso no funciona y veo que la persona termina por cansarse y no tose de manera productiva, entonces hay que, evidentemente, pedir ayuda y aplicar la maniobra de Heimlich. ¿Ya? Ahí les voy a pasar a explicar qué es la maniobra de Heimlich. Ahora, si la obstrucción es total, y seguimos hablando de niños mayores de 1 año hasta adultos, que estén siempre y cuando estén conscientes, ojo, aquí es la palabra importante es que estén conscientes, ¿ya? Y que tengan más de 1 año. Lo que se recomienda en este tipo de casos es que si la obstrucción es total, no emite sonidos, se pone morado, ¿cierto? O está respirando de manera irregular, entonces aplico la maniobra de Heimlich. ¿Cuántos de ustedes conocen la maniobra de Heimlich o han tenido que aplicar la maniobra de Heimlich? Yo la ubico porque una vez mi hermana se atragantó, se atoró con, no sé con qué, me acuerdo cuando yo era chica, y un vecino le hizo eso en el estómago, le apretó el estómago varias veces, o sea, no el estómago, sino que la parte de abajo de las costillas, eso se hace hacia arriba, creo, así, y ahí es donde expulsa lo que tenga en la garganta. Y le funcionó. Gracias a Dios mi hermana está bien. Es efectivo. Suerte. Por Sí, suerte. por suerte, sí. Sí, ya estaba horrible, se estaba colocando ya morada, ese color raro, y ya estaba más o menos, así que ya, por lo menos, está viva, le salvó la vida. Así que fue súper O sea, conoce la asertivo en experiencia de la maniobra de ese... cerca. Claro, claro que sí. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, como se podrán dar cuenta, chicos, ahí tenemos un ejemplo claro de lo que es la maniobra de Heimlich y sus implicancias con respecto a las personas, ¿ya? Tal como lo dijo Bianca y efectivamente tal como describió la maniobra de Heimlich consiste en que nosotros nos vamos a parar justo detrás de de la persona que está sufriendo el atragantamiento y lo vamos a rodear a la altura de la cintura por la espalda y vamos a situar nuestra mano predominante, ya sea si soy zurda o soy diestra, directamente nuestra mano en la boca del estómago de la persona que está sufriendo la obstrucción. Tóquense las costillas y se van a dar cuenta que llegando a la parte superior, justo en el centro prácticamente de su cuerpo, van a sentir como un espacio, un huequito. Eso es la boca del estómago. Ahí sitúan su mano en posición de puño, con el dedo pulgar siempre hacia adentro, así. Y la van a colocar ahí. Y la mano no predominante la van a poner encima y van a hacer presión hacia atrás y hacia arriba, en diagonal. Se van a dar cuenta que si lo hacen, aunque sea despacito, les molesta. ¿Lo hicieron? Sí. Sí, ¿Sintieron la presión molesta que se siente? sí, como que duele. Y eso que es despacito. Imagínense cuando uno lo tiene que aplicar con harta energía a una persona que realmente está atragantada. ¿Se imaginan cómo queda de delicada esa persona? Mucho. Me imagino. Harto. Pero, para que ustedes entiendan cómo funciona la maniobra de Heimlich, tenemos que agregar un último punto a la maniobra. Que además de yo ponerme detrás de la persona, situar mis manos,
siempre tengo que tener un pie, idealmente el que me dé más soporte, un poquito más adelante que el otro. No pararme derecho, porque si yo me paro derecho y la persona se desmaya, créanme que yo me voy a ir de espaldas junto con el paciente. Entonces yo no me voy a parar así, derecho. Yo me voy a parar así, con las piernas levemente, una más adelante que la otra. Así. Y de esa manera yo evito que si la persona se me desmaya o se desvanece, yo me caigo junto con el paciente, sino que yo tengo fuerza para poder tomarla y tirarla al suelo si es necesario. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos cómo es la posición? Sí, profe. Sí, profe. Ya. ¿Qué es lo importante con respecto a la maniobra de Heimlich? Lo más importante con respecto a la maniobra de Heimlich es que la maniobra de Heimlich funciona igual como que si fuese un sopapo destapando un caño. Así, tal cual como lo escucharon. ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos necesitado un sopapo para poder destapar el lavamanos, el baño, lo que sea? Es algo Todo. cotidiano. Todo en algún momento. No. Y ustedes se dan cuenta que al momento de poner el sopapo, uno lo que hace es succionar y jugar con la presión de aire que está dentro de la cañería para poder de esa forma destaparlo, ¿cierto? Haciendo la presión y de esa forma destaparlo para que el caño renueve, digamos, su flujo de aire, de agua, ¿cierto? Sí. La maniobra de Heimlich es lo mismo. Pero ¿cómo funciona? En este caso yo no tengo un sopapo, ¿cierto? No tengo algo que me haga esta presión, digamos, externa, con el manguito del aire. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es ocupar el aire que está inserto dentro de mi cuerpo. Y si ustedes se ponen a pensar, nosotros en la zona abdominal estamos, aunque no nos guste, llenos de gas. La zona intestinal, la zona abdominal, la zona estomacal está lleno de aire. En mayor, en menor cantidad, también dependiendo de lo que hayamos comido, pero tiene más o menos aire. Entonces lo que hace la maniobra es aprovechar ese mismo aire que está dentro de nuestro cuerpo para que al momento de realizar la presión en la zona del estómago, este aire haga las mismas veces de bomba de aire. Entonces yo presiono en diagonal y al presionar en diagonal lo que hace es el aire que está en esa zona sube. Y eso es lo que hace la presión para que el objeto que está aquí se comience a mover, a mover, a mover y finalmente sea expulsado. De esa forma es como trabaja la maniobra de Heimlich. ¿Se entiende? Sí, Sí, profesor. profe. Importante con respecto a la maniobra es que si ustedes se dieron cuenta y si se lo autorrealizaron, aunque fuese despacito, es una maniobra bastante molesta, dolorosa. Y la maniobra de Heimlich, al igual que el RCP, no tiene un tiempo mínimo predeterminado para decir, ya, hasta aquí yo no más hago la maniobra, ya no hay nada más que hacer. No. Si yo veo que la persona todavía está consciente y que yo puedo seguir aplicando la presión en la zona de la boca del estómago, debo continuar hasta que el objeto se elimine o hasta que llegue médico, digamos el equipo médico especializado que nos pueda ayudar con una maniobra o de alguna manera más específica, ¿ya? De lo contrario, en esos momentos la única salvación de esa persona soy yo, ¿ya? Así que yo puedo realizar la maniobra de Heimlich, la cantidad, y puedo realizar las compresiones en la zona abdominal la cantidad de veces que sea necesario, hasta que la persona elimine el objeto que está produciendo la obstrucción, ¿ya? Eso es lo más importante con respecto a la maniobra. Ahora, hay distintas formas de realizar la maniobra de Heimlich dependiendo, ¿ya?, de la situación de cada persona. Si ustedes se dieron cuenta, la maniobra que yo les describí recién, vuelvo a hacer énfasis, es para niños,
mayores de 1 año y que estén conscientes. ¿Ya? Porque aquí es donde yo aplico en lactantes, en niños menores de 1 año, es donde yo aplico una maniobra diferente. O sea, aplico una alternativa a lo que es la maniobra de Heimlich, ¿ya? Porque no es la misma. Y ahí también se las voy a explicar. Cuando hablamos de lactantes de niños menores de 1 año, que estén conscientes y que se muevan, se van a dar cuenta que yo no le puedo aplicar presión en la zona de la boca del estómago porque puede ser peligroso, altamente dañino, porque evidentemente puedo generar una lesión a nivel de los órganos internos, ¿ya? Sobre todo pensando en que en el caso de los niños, por ejemplo, nos falta el papá histérico primerizo que jamás en su vida se había visto enfrentado a una situación así y le va a poner mucho punchi, mucha energía para realizar la presión y bueno, ¿cómo explicamos el daño después? Porque es un bebé, ¿cierto? Pueden haber secuelas o pueden haber daños cuando se aplica mucha potencia, sobre todo con el tema de la adrenalina. Nosotros sabemos que en general los seres humanos cuando hablamos de adrenalina o cuando tenemos mucha adrenalina en el cuerpo, aumentamos velocidad, aumentamos fuerza, ya, no hay problema. Aumentamos precisión también, aumentamos muchas cosas. Entonces, si ponemos más power del que debiésemos poner, podemos generar una lesión. Eso también se ve mucho en lo que es la aplicación de la maniobra de reanimación cardiopulmonar, ¿ya? Entonces, los niños, en los lactantes, para evitar posibles complicaciones y que evidentemente sea un éxito la desobstrucción del niño, lo que nosotros hacemos es literalmente tomar al bebé en el antebrazo y lo colocamos con su cabecita en esta posición apoyada en la zona de la mano y la zona del trasero en la zona hacia la zona del codo y que la cabeza quede más abajo que la zona de los pies. ¿Por qué esa posición? Porque en el caso de los niños, al ser más pequeños, nosotros nos vamos a ayudar de un poco de la gravedad para poder realizar la eliminación del objeto. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hacemos? Vamos a aplicar 5 golpes secos con la palma de la mano en la zona de la escápula. ¿Cuál es esa zona? Entre medio de los hombros. ¿Ya? Importante. Es con la palma, no a mano abierta. No me estoy desquitando por absolutamente nada. Estoy tratando de desobstruirlo y para desobstruirlo es con la zona de la palma de la mano, con el talón de la mano, con esta zona de aquí, con lo cual yo voy a realizar 5 golpes en la zona de la escápula. Y ojo, tampoco es directamente a golpear la espalda, es tipo barrido hacia abajo. ¿Ya? La idea es que con el golpe yo genere cierta vibración para que el objeto se movilice y vaya bajando. ¿Ya? La técnica dice que entre golpe y golpe hay que ir viendo si es que se alivia la obstrucción. Yo personalmente les puedo decir que den los 5 golpes completos y después verifiquen si se elimina la obstrucción. Porque si la obstrucción se elimina antes de terminar los 5 golpes, se van a dar cuenta del tiro. Porque ¿qué es lo que va a hacer el bebé? Va a llorar. ¿Cierto? Llorar. Y van a llorar harto. Y eso es lo primero que nosotros nos va a indicar. Ah, ya, se eliminó la obstrucción. No hay que hacer nada más. ¿Ya? Si la obstrucción, por el contrario, no cede, se van a dar cuenta que el niño va a seguir sin emitir ningún tipo de sonido. Si no se elimina la obstrucción habiendo realizado los 5 golpes, entonces yo lo giro y lo pongo de frente.
en la misma posición con la cabecita más abajo que los pies y voy a realizar 5 compresiones en la zona del tórax. Literalmente, justo donde se une la línea de los pezones en el caso de los niños. Y voy a realizar 5 compresiones que depriman la zona del tórax. Yo tengo que ver que el tórax se hunda por lo menos de 3 a 4 centímetros. Si yo no hundo esa cantidad de, digamos, de profundidad el tórax, entonces no estoy aplicando un masaje que pueda generar la movilización del objeto. ¿Ya? Y eso lo hago 5 veces. Deprimo el tórax 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Paro y verifico. Si no se elimina, si aún continúa y persiste la obstrucción, entonces vuelvo a dar los 5 golpes en la zona interescapular y así voy, digamos, mezclando los golpes en la zona interescapular junto con las compresiones en el centro del tórax. Ya, ahora, si en el caso de que el bebé pierda completamente la conciencia, entonces ya ahí ya no hago maniobra de Heimlich y lo que aplico es RCP. Que RCP, vuelvo a insistir, también lo vamos a ver. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Sí, profe. Porque recién nomás llegó. Entonces, acá tengo un bebé. Para que se entienda, la posición importante, esto ¿por qué se los quiero mostrar un poquito más práctica? Profe, que desactive el audio. Voy a desactivar los micrófonos. Ya. Espérame. Fíjense en la posición. Cuando yo necesito tomar al bebé, yo lo voy a tomar la cabeza con las manos en posición de C. Así. Ya, muévete. Dile al tata si te cambio pañales, por favor. Así. Y de esa manera yo me aseguro de tener la cabeza en una posición firme. ¿Ya? Y entonces, en esta posición, con el antebrazo, tomada con el bebé con la zona del antebrazo, dejo la cabecita más abajo que la zona del trasero y realizo 5 golpes interescapulares en posición de arrastre. Si eso no funciona, lo doy vuelta con la cabeza más abajo que la zona del trasero y realizo las 5 compresiones en el tórax. ¿Se entiende la idea? Sí, profesora. profe. Sí, profesora. Ahora, no es la única ocasión en la que vamos a tener que adaptar la maniobra de Heimlich según la situación. También vamos a tener que adaptar la maniobra de Heimlich en las personas con obesidad o embarazadas. Porque ustedes, si lo vemos por la parte lógica, vamos a poder en esos casos realizar una compresión en la zona de la boca del estómago. No, ¿Qué dice el público? Que no. ¿Por qué no? Podemos apretar Profesora, más. justo se me fue la señal, no escuché. Que la pregunta era, en caso de embarazadas y personas con obesidad,
¿Vamos a poder realizar compresiones en la zona de la boca al estómago? No, digo yo, no sé si Difícil, estoy pero clara, es que, por ejemplo, en lo que es en las embarazadas estaríamos maltratando al bebé. Y si es una persona con obesidad, los brazos no nos van a llegar para hacerle la circunferencia. Es chistoso, ¿cierto? Pero es justamente es el motivo. En las personas con embarazo, tal cual como lo dijo su compañera, no le podemos aplicar compresión en la zona abdominal, en la zona de la boca del estómago menos. ¿Por qué? Porque tenemos un bebé y podemos causar daño a ese bebé. En el caso de las personas con obesidad, también es cierto que las manos no nos van a dar. Por lo tanto, en ese tipo de casos, nosotros lo que tenemos que hacer es situar nuestras manos, en vez de alrededor de la cintura, es situarla alrededor de las axilas y realizar la compresión directamente en la zona del pecho, el tórax, en la misma posición, hacia atrás y hacia arriba, en diagonal. Y también si se lo hacen, se van a dar cuenta que igual es molesto, igual se siente una presión. Es un poco menor, pero igual se siente, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Que en el caso de las personas con obesidad o de las personas embarazadas, por lo general las mujeres somos más bajas que los hombres. Entonces, si yo necesito darle RCP a una persona obesa o embarazada que sea más alta que yo, lo que yo puedo hacer es utilizar un auxiliar. ¿Y a qué me refiero con un auxiliar? Me refiero a utilizar una silla, hacer que la persona se siente para poder llegar a su altura, poner mis manos alrededor de su axila y de esa manera poder realizar la compresión. ¿Ya? Y en el caso de niños y niñas lactantes mayores de 1 año, la maniobra es igual que en el adulto. Pero ¿por qué se menciona como una, digámoslo, como una adaptación? Porque en el caso de los niños y niñas mayores de 1 año, lo que yo tengo que hacer es adecuarme a la altura del menor. Por ejemplo, si el niño mide 1 metro, la forma más fácil de llegar a su altura es arrodillándome, ¿cierto? A eso me refiero con quedar a su altura. Aplico la maniobra de Heimlich de la misma manera, pero siempre teniendo la consideración de tener relativamente su altura. Porque yo no puedo aplicar la maniobra de Heimlich y dejar colgando al niño. Porque se imaginan, digamos, que el niño quede colgando y yo aplicándole compresión, ¿sería efectivo? No. No. No sería efectivo porque no estaría aplicando la cantidad de energía que necesita para poder eliminar la obstrucción. Y finalmente está la maniobra de desobstrucción sin ayuda, que eso habla de que yo estoy completa y totalmente sola en el mundo, no hay nadie a mi alrededor y me estoy ahogando, que en ese tipo de casos lo que yo puedo hacer es una autodesobstrucción. ¿Y cómo puedo realizar eso? Realizando presión en la zona, digamos, ocupando mis manos, poniendo mis manos como que si fuese a aplicar una maniobra de Heimlich, pero en vez de aplicarla en la boca del estómago, la voy a situar a la altura del ombligo. Y literalmente me voy a presionar esa zona hacia adentro y hacia arriba con mucha fuerza, ¿ya? De esa manera voy a ocupar el aire abdominal para poder realizar una obstrucción. Ahora, si yo sé, y esto es, digamos, como una nota al margen, si yo sé que estoy realmente sola, 100% sola, y no hay nadie cerca en el breve tiempo posible, aplico autodesobstrucción. Pero si yo sé que doy un par de pasos y puedo llegar a alguien que me ayude o que me aplique la maniobra, yo busco ese alguien, ¿ya? La maniobra de desobstrucción sin auxiliador, o sea, autodesobstrucción, se recomienda solo y en caso de que evidentemente y 100% no pueda haber nadie que me ayude, ¿ya? Porque recordemos que la
el atragantamiento es una emergencia médica. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Sí, ¿Dudas, profe, consultas, preguntas? sí, me quedó una duda, me asalta una duda, dijo. ¿Cuál? A las embarazadas entonces no se les puede hacer la maniobra. Sí, sí se les puede, Sí se tal les como puede lo... hacer. Sí, sí se les puede, igual que las personas obesas, en vez de realizarle la presión Ya, abdominal, se le realiza en la zona más torácica. arriba. Ya. Eso me había quedado la duda. Ya, gracias, profesor. Profe, Ya, de nada. Dígame. profe, a la embarazada y a las con problemas de obesidad se le da como en el pecho, entre los pechos. A esta altura está la boca del estómago, ¿cierto? Sí. Aquí tenemos el huesito que se llama apéndice cifoide y justo por sobre el apéndice cifoide yo sitúo mis manos y ahí aplico la compresión. Ah, ok. Es Gracias, jefe. un poco más abajo de donde está 100% la línea de los pechos. Ok, perfecto. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? No, me quedó claro. Entonces, ahora vamos a pasar entonces a hablar de otro, bueno, no otro tema, sino que la otra parte del módulo, que es la fatiga y el desmayo, ¿ya? Cuando hablamos de fatiga, yo creo que cuando la describan me van a decir, profe, yo vivo fatigado o vivo fatigada, porque todos en algún momento, e incluso de manera regular, hemos tenido una sensación o esa falta de energía, de agotamiento o de cansancio. Y la fatiga por sí sola es una respuesta normal a un esfuerzo físico, a estrés emocional, a aburrimiento e incluso a falta de sueño. Típico que, por ejemplo, uno en la mañana está recién empezando el día, llega a la oficina, llega a su trabajo y llega con ganas de nada. ¿Cierto? Sí. Eso es fatiga. ¿Ya? Por lo tanto, podemos decir perfectamente que la fatiga es un síntoma común que no se puede, digamos, tomar como una enfermedad seria como tal. Pero, sí hay un pero importante, que si la fatiga es recurrente, la fatiga es permanente, ¿ya? No cede con nada, a pesar de estar, digamos, haber descansado, a pesar de haber dormido, a pesar de todo lo que yo haya, de todo lo que sea que yo haya hecho, sí puede significar o puede tomarse como un signo de un trastorno físico o mental más grave. Y por trastorno físico nos referimos a personas que principalmente sufren de mialgias. Las personas que sufren de mialgias están constantemente fatigadas porque las mialgias son dolor que no tiene, digamos, una explicación lógica, sino que a la persona le duele porque le duele, ¿ya? Y en el caso de los estados mentales, estamos hablando de las personas con depresión, con ansiedad o con cualquier otro síntoma de trastorno, digamos, mental un poquito más complejo, ¿ya? Y por otro lado, en el caso de los desmayos se caracterizan porque son una pérdida breve del conocimiento, principalmente asociada a una disminución del flujo sanguíneo. ¿Y por qué puede disminuir el flujo sanguíneo? Directamente al cerebro, en este caso, porque hubo una mala, digamos, hay una mala hidratación. También puede disminuir el flujo sanguíneo o sus nutrientes hacia la zona del cerebro porque hubo un déficit de nutrientes, por ejemplo, no tomar desayuno en la mañana, estar mucho tiempo en una misma posición, etc. El desmayo en sí es una cosa que dura un par de minutos,
y la persona se recupera de forma completa y rápida, sin mayor, digamos, esfuerzo. Y la palabra técnica para el desmayo es síncope. O sea, si ustedes escuchan a un médico, a una enfermera, a un paramédico decirle la persona sufre un síncope, lo que le están diciendo con palabras bonitas es que la persona se desmayó. ¿Ya? Pero es exactamente lo mismo. Ahora, ¿por qué pasamos estos dos temas en conjunto? Porque la fatiga puede producir un desmayo y el desmayo puede producir fatiga. Pero ambas cosas pueden pasar por separado. O sea, puedo tener solo fatiga o puedo sufrir solo un desmayo sin que exista fatiga o sin que exista un desmayo anterior de por medio. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Ya. Entonces, habiendo dicho esto, tenemos que saber, bueno, ahí está, ahí se ve más grande. ¿Cuáles son los signos, los síntomas y las causas de los desmayos? En el caso de los desmayos, como les dije anteriormente, principalmente se debe a una falta de flujo sanguíneo o de volumen, ya sea por falta de ingesta líquida, no tomo suficiente agua, o estoy mucho tiempo de pie en el mismo lugar, por ejemplo, los niños cuando desfilan y están mucho rato parados en una misma Claro. posición. Ujú. La mayoría como que empieza a guatear, le empiezan a Claro, tiritar. se va para el ladito. Sí, sí. Ya. Eso, por lo general, es un preámbulo de un desmayo, ¿ya? Porque la persona está estática tanto tiempo en un mismo lugar que no sé si alguna vez escucharon el término de se le aconchó la sangre. Muy común, muy común tiempo atrás en los adultos mayores. El término se aconchó la sangre se usaba cuando las personas se desmayaban por estar paradas mucho rato. Chuta. Y fuera de lo chistoso que suena el término, no está lejos de la realidad. Porque literalmente cuando uno está mucho tiempo de pie en una misma posición, el flujo sanguíneo es mayor hacia la parte inferior y neta y exclusivamente por gravedad. Recordemos que hay algo dentro del núcleo de la Tierra que nos mantiene pegados al planeta, si no estaríamos flotando por los aires, quién sabe en dónde. Entonces, por gravedad, la sangre fluye más rápido hacia abajo que hacia arriba, y eso es lo que hace que se demore más en llegar al cerebro. Así que, lamentablemente, sí puede producir un desmayo. El recalentamiento. Cuando hablamos de recalentamiento estamos hablando principalmente de hacinamiento, espacios cerrados con mucha cantidad de personas o en su defecto, espacios poco ventilados, donde hay muchas personas, mucho requerimiento de oxígeno, pero poca ventilación. Eso a la larga también produce un desmayo, ya sea por falta de oxígeno o por aumento en las temperaturas que también disminuye el oxígeno en el ambiente. Cuando hay emociones muy fuertes, yo creo que todos hemos visto alguna película en la tele en donde a la protagonista le dicen que se murió X persona y la galla se desmaya. Muy de película, ¿cierto? Sí, Cierto. esas películas, comedias turcas que me tienen, pero no me gusta verlas, son muy lloronas. Bueno, ¿para qué estamos con cosas? Sí, sucede. Si a mí me dan una noticia y me pillan emocionalmente, como diríamos, mal parada, y me dicen, no sé, se murió alguien, está ahí con X problema, o me dan una noticia con respecto a alguna enfermedad grave, sí. Esa respuesta a esa emoción intensa puede Exactamente. generarme un desmayo. Así como también otro tipo de emociones intensas, como por ejemplo ver algo traumante o algo que me dé mucho miedo, también puede ser desmayo. Hay personas que, por ejemplo, se desmayan al ver su propia sangre, o al ver un accidente, o al ver una persona X.
alguien que las haya traumado en su vida, ¿ya? Y en el caso también de las personas que respiran demasiado rápido, sobre todo después de un ejercicio físico de mucho requerimiento energético, por ejemplo, los atletas, sobre todo cuando cambian de altura, ya vemos que, por ejemplo, los latinoamericanos nos cuesta mucho adaptarnos a los climas europeos por el cambio de altitud. Y ellos al final, en muchas ocasiones se ha visto que el atleta termina la carrera, está súper bien y después, ¡pum!, se desmaya, se desploma. ¿Por qué? Porque hiperventilan, respiran tan rápido que no son capaces de oxigenar su cuerpo de la manera correcta. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles van a ser los síntomas y los signos que a nosotros nos van a indicar como un preámbulo de, la persona se puede desmayar? Los mareos, las náuseas, ese tambaleo así como que se van de un lado para el otro, que no logran mantenerse quietos de pie en un mismo lugar. La sensación de calor y transpiración o sensación de frío repentino, el famoso calofrío. La visión borrosa o con manchas. La visión borrosa o con manchas es la típica visión que nosotros tenemos cuando apretamos muy fuerte los ojos y después los abrimos, vemos como puntitos. Estas se llaman fotopsias. ¿Ya? Y las fotopsias es la visión borrosa con mancha. Podemos también tener tinnitus, que es el nombre técnico del zumbido en los oídos. El zumbido en los oídos se da porque o la presión está muy alta o también en ocasiones se puede dar porque la presión esté muy baja, ¿ya? También tenemos un cambio de coloración en la piel, principalmente un tono más pálido, más como grisáceo, y la aceleración del ritmo cardíaco, que es lo que llamamos normalmente taquicardia, ¿ya? Esos son como los signos y los síntomas de o un preámbulo de un desmayo, ¿ya? También podemos tener desmayos por otras causas, como por ejemplo les decía, no haberse alimentado de buena manera, una baja de glucosa en la sangre para las personas que son diabéticas, pero ya estamos entrando a hablar de causas más asociadas a una enfermedad de base. Estas son causas asociadas a cualquier tipo de paciente. ¿Se entiende la idea? Sí, Sí, profe. sí, por acá sí. Ya. Chicos, son las 8:05, vamos a ir en un recreo hasta las 5:10, hasta las 8:15, vamos a tomarnos 10 minutitos y a lo que volvamos terminamos con lo que nos falta para tratar de terminar un poquito antes, ¿ya? Así que a las 8:15 nos vemos.
Vamos a continuar entonces. Deme un segundito. Ya, ahora sí. Entonces. Esto es solamente enfocado a desmayos. Ahora vamos a hablar de los signos y síntomas y las causas de la fatiga.
Cuando hablamos de fatiga, como les dije, tenemos que siempre pensar que es una respuesta normal a un esfuerzo físico, a cansancio, a falta de sueño, etc. ¿Ya? Pero también hay otros tipos de causas, como por ejemplo, anemia. Cuando tenemos bajos niveles ¿cuánto se llama? De glóbulos rojos en la sangre, podemos sufrir anemia. Y eso significa literalmente que pueda producirnos, en este caso, fatiga. Como les dije anteriormente, también otro tipo de estados mentales, como por ejemplo depresión, aflicción, estados emocionales en general, también podemos tener fatiga como tal. Cuando tenemos un déficit de hierro, ¿ya? También podemos tener o también podemos sufrir fatiga, ¿ya? Hay algunos tipos de medicamentos, como por ejemplo, los relacionados al área de los somníferos, por así decirlo, para poder dormir o para inducir el sueño, también puede producir fatiga. Problemas para dormir como tal, ya sea trastornos del sueño como insomnio, las personas que sufren de apnea del sueño o las personas que sufren esta cuestión de que roncan durante las noches, también pueden sufrir de fatiga. Y hay otro tipo de pacientes que sufren de narcolepsia, que son las personas que que duermen durante mucho tiempo, pero no duermen de la manera, digamos, correcta. Esas personas también sufren de fatiga, porque si bien es cierto, duermen mucho, pero no tienen una buena absorción de nutrientes producto de dormir tanto tiempo, ¿ya? Las personas que sufren de dolor persistente, como las personas que yo les mencioné, que las que sufren de mialgia, también tienen más recurrencia a cuánto se llama sufrir fatiga. Y las personas que, por ejemplo, sufren de hiper o de hipotiroidismo, también tienen mayor, ese tipo de personas que sufren de hiper o de hipotiroidismo también tienen mayor probabilidad de sufrir fatiga. Pero hay un último caso, que es el último que aparece ahí, que es las personas que consumen alcohol, droga o alguna otra sustancia ilícita, ¿ya? Sobre todo si se ocupan con frecuencia, también tienen la tendencia a producir fatiga. Ahí, si ustedes se dan cuenta de muchos de los adolescentes que ocupan marihuana sobre todo de manera recurrente, que llegan a la casa o que llegan a la clase y están pegados, están como en otra galaxia, están en otro plano astral. Y ellos están así como idos, pegados, como dicen ellos. Y eso también es por fatiga, ¿ya? ¿Han escuchado el término mediola pálida? Sí, profe. Y los que dicen Sí. eso después, la característica que dan es que dicen que ¿cuánto se llama? Les da mucha hambre, como que se comen prácticamente el refrigerador entero, a la olla, lo que pase por delante. Eso también es una forma de fatiga, ¿ya? Y lo último que podemos hablar son los signos y los síntomas. Los signos y los síntomas de la fatiga son problemas de memoria y de concentración. Como les decía, los niños, sobre todo los adolescentes que consumen este tipo de sustancias de manera recurrente, están como súper desconcentrados, no atienden mucho,
Las personas que sufren de hipertiroidismo tienen mucha recurrencia a lo que son dolores de garganta, sobre todo por la inflamación de los ganglios, dolores de cabeza. Sufren una inflamación de los ganglios linfáticos que están aquí abajo, en la zona del cuello, y hay otros que están en la zona de la axila. Hay dolor muscular o articular sin explicación alguna, muy similar a las mialgias, pero que cede, a diferencia de las mialgias, con analgésico y antiinflamatorio. No así, por ejemplo, las mialgias, que no ceden prácticamente con nada. También hay mareos que empeoran de estar parado, o sea, estar sentado o acostado, estar de pie. Lo que yo les mencioné, si se acuerdan un tiempo atrás, el tema de la hipotensión postural. Hay sueño no reparador y además hay un agotamiento extremo después de un ejercicio físico o mental, digamos, normal. ¿Ya? Ejercicio físico o mental, que podría ser, por ejemplo, un cálculo mental o una caminata común y corriente, deja mucho más cansado, mucho más agotado de lo que recurrentemente me dejaría. ¿Ya? Esos pueden ser los signos y los síntomas de la fatiga. Entonces, ¿qué voy a tener yo en común entre la fatiga y el desmayo? Voy a tener ciertos síntomas. ¿Qué síntomas voy a tener en común? El cambio de coloración de la piel, la sudoración fría, en muchos casos la inconsciencia. Voy a tener la respiración superficial, ¿ya? También puedo tener un pulso débil y rápido, que, ojo, a ese tipo de pulso se le llama pulso filiforme. El pulso filiforme es ese pulso débil, rápido, que cuesta mucho sentir, ¿ya? Y por lo general está relacionado a una disminución en la presión arterial. Y en ocasiones también el escalofrío o castañeteo de dientes, ¿ya? Y en ambos casos, en general, tanto la fatiga como para el desmayo, ¿qué es lo que se procura que debemos hacer? Idealmente un ambiente ventilado, que haya un flujo de aire para evitar la hiperventilación o para evitar, en estos casos también, el hacinamiento. Colocar a la persona en una posición horizontal o también colocarla en posición de seguridad, dependiendo del caso, teniendo en cuenta que las personas comienzan con síntomas nauseosos, sobre todo en el caso de del desmayo, como síntoma, como preámbulo. Entonces, si la persona comienza con síntoma nauseoso, puede existir también el vómito. No necesariamente presentarlo, pero sí puede existir. Es una posibilidad, ¿ya? Idealmente también hay que tratar de soltar la ropa tanto en zonas constrictivas. Me explico. Soltar la ropa que aprieta en la zona del cuello, en la zona de las muñecas, en la zona de la cintura. Evidentemente siempre con el debido respeto, pidiendo permiso y explicando el procedimiento que nosotros vamos a realizar. Mantener la temperatura corporal normal. Taparla, abrigarla con alguna manta o con alguna frazada, etcétera, pero no como hijo único, o sea, es mantener la temperatura, no abrigarlo como que si fuese el Polo Norte, ¿ya? Algo normal, para que no disminuya su temperatura. Y bueno, evidentemente, si los síntomas persisten, no hay una respuesta positiva a cualquiera de las medidas que nosotros ya hayamos tomado, activar el sistema de emergencia. Recordemos que a ninguna persona que esté en una situación de urgencia o de emergencia le podemos dar nada por boca, porque no sabemos cuáles son o qué tipo de consecuencias puede tener. Así que si la persona le pide agüita o le pide cualquier cosa, personalmente les recomiendo, independiente que sea un presunta fatiga o un presunto desmayo, administrar cualquier cosa, ¿ya? Sino que dejarlo, idealmente que recupere de a poco a medida que vayan mejorando, vayan disminuyendo los síntomas. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Profe, ¿Sí? yo tengo una duda. Dígame. No, porque de repente, o sea, las personas que se desmayan, lo primero que uno hace, por ejemplo, es ponerle un poco de alcohol en las narices. La nariz.
no es que no esté mal, ni tampoco esté bien. ¿Es una forma de hacer que la persona se reactive más rápido? Sí. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Se recomienda? Personalmente no lo recomiendo tanto, porque al final la persona cuando termine su estatus, por así decirlo, y comienza a recuperarse de forma autónoma, va a recuperarse sin mayor conveniente. Ahora sí, ya va mucho rato que la persona está desmayada, entonces ahí yo recién entraría a usar un estimulante para que la persona reaccionara. Y se puede usar como tú dices, Axel, se puede usar alcohol, se puede usar acetona, cualquier elemento que tenga un aroma fuerte. Ok, Y lo otro que se me le olvidaba, y lo otro que se me olvidó mencionarle es que a las personas que están con fatiga o con desmayo, igual pueden elevarle las piernas unos 30 centímetros para poder favorecer el retorno venoso hacia la zona del corazón, ¿ya? Eso igual puede ayudar a que la persona se recupere más rápido, pero evidentemente no es no es que vaya a hacer una gran diferencia, para que se entienda mejor, ¿ya? Cuando una persona que se desmayó o perdió conocimiento está recuperándose como de a poco, tampoco se le da agua, porque mi mamá tiene ese caso, mi papá le soba el pecho y le va dando que tome esa agua. Iris, sé que me está hablando, pero no le escuché absolutamente nada. Está mal mi audio. Se escucha súper, súper bajito, es como que me estuviera hablando como a 3 kilómetros de distancia. Yo sé que estamos lejos, pero no tanto. Le digo que a una persona que se desmaya o pierde el conocimiento y va recuperando de a poco, tampoco se le va dando agua. ¿O se le Nada, dan? nada. A una persona que siempre piénsalo de la siguiente manera, chicos. Si tienes una persona que se está recuperando de a poco, pero no está 100% conectada con el medio, no le puedo dar nada porque puedo causar ese atragante. Es que mi mamá ¿Ya? casi eso y mi papá le soba el pecho hacia la altura del corazón y le va dando agua que tome. No se debe hacer porque ¿qué pasa si la persona, póngase en el peor de los casos, la persona se va recuperando y de un minuto a otro de nuevo se desmaya y se desmaya con toda el agua en la garganta? Se puede atragantar, ¿cierto, profesora? Lo va a decir, entonces que no Sí. hagan eso en este momento. Ya, gracias. Mejor administrar agua o lo que sea que la persona quiera hasta que está completamente lúcida y conectada con el medio, que darle cuando está en vías o en proceso de, porque las probabilidades de que esta persona sea atragante y por lo tanto también se pueda ahogar son muy altas, son demasiado elevadas. Así que, ojo, pestaña, ceja con eso. Ya. Entonces, si no hay más dudas, vamos a pasar a lo último que nos queda. Denme un segundito, voy a pausar la compartida de la... Y 36, 36, 34. Ya. Y vamos a pasar a ver lo último que nos falta, que es el tipo de vendaje. ¿Ya? Con respecto a los tipos de vendaje, tenemos que pensar que cuando hablamos de un vendaje lo vamos a utilizar para un fin determinado, ¿cierto? Ya sea para envolver una parte del cuerpo que esté lesionada, para utilizarlo para cubrir en caso de heridas, para contener una hemorragia, para inmovilizar fracturas, esguinces, etcétera. Principalmente cuando hablamos de vendaje, se van a dar, si nos damos cuenta, hablamos de lesiones principalmente musculares, ¿ya? Ahora, el uso más frecuente es para cubrir lesiones de la piel e inmovilizar algún tipo de lesión osteomuscular. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo? Hay muchos tipos de objetivos. Está sostener un apósito, proteger una zona lesionada, fijar entablillados articulaciones, inmovilizar o limitar movimiento. Eso que yo les acabo de mencionar son un objetivo, y ojo, lo voy a dejar escrito aquí para que después no hayan dudas, son objetivos
primarios. Ese es mi objetivo primario. Pero también podemos tener objetivos secundarios. Y cuando hablo de objetivos secundarios, estamos hablando de qué otro objetivo puedo, o qué otro beneficio puedo obtener yo de aplicar un vendaje. Mitigar o disminuir el dolor. Promover la sensación de bienestar al sentirse un poco más seguro respecto a que su lesión está protegida o está inmovilizada o lo que sea, ¿ya? También conservar una buena posición corporal teniendo en cuenta que estamos inmovilizando. Asegurar que la venda cumple su objetivo, ya sea de sostener un apósito, de inmovilizar una articulación, cual sea que haya sido el objetivo primario con el que yo apliqué el vendaje. Impedir el contacto entre dos zonas, en el caso de las personas que tienen algún tipo de, digamos, para los pacientes que están postrados y que queremos evitar, por ejemplo, entre rodillas o huesitos de los talones, aplico una espuma y posteriormente encima aplico un vendaje para que la espuma no se mueva. Y de esa forma genera un verdadero acolchado en las articulaciones para que no haya un roce entre huesito y huesito. Para proteger entonces prominencias óseas y en algunas ocasiones también para impedir la éstasis venosa. Cuando nos hablamos de específicamente, nos enfocamos mucho a las personas que tienen problemas ya sea de diabetes o a las personas que sufren de úlceras venosas, ¿ya? Y en este caso estamos hablando principalmente de, al impedir éstasis venosa, yo aplico un vendaje que genera cierta compresión y esta compresión lo que genera es aumentar la presión para poder aumentar el retorno y la circulación venosa de esa zona, ¿ya? Por eso es que se aplica el vendaje compresivo, ¿ya? Entonces siempre recordemos, hay un objetivo primario y hay un objetivo secundario, ¿ya? Entonces tenemos que saber, bueno, ¿y cómo podemos clasificar los vendajes? Principalmente vamos a clasificar de 3 formas. Cuando yo les pregunte en cuántas formas se clasifican los vendajes, ustedes me van a decir 3. 3. Por tipos de vendaje, por Aplicaciones, aplicaciones y formas de vendaje. solo esas 3. Todo el resto que está debajo son las subformas según el tipo, según la aplicación y según la forma, ¿ya? Entonces, los vendajes se clasifican en 3. Según el tipo de vendaje podemos tener el vendaje blando o contensivo, que es el vendaje que yo voy a ocupar para sostener algo, ¿ya? El vendaje compresivo, que es para apretar. El vendaje rígido, que por ejemplo en vendaje rígido entran aquí directamente lo que sería la férula de yeso, porque las férulas de yeso se hacen con una venda que viene impregnada en yeso, ¿ya? El vendaje suspensorio, que se ocupa, por ejemplo, en el caso de las personas que se hacen aumento de mamas, se les pone un peto, ¿cierto? Que es como un vendaje a medida, pero eso lo que hace es mantener las lolas en una posición específica. Y el protectivo que se ocupa, por ejemplo, en el caso de alguna lesión cutánea. Cuando hablamos de vendaje según su aplicación, estamos hablando ya sea para limitar el movimiento, para fijar apósitos o medicamentos de carácter tópico, por ejemplo, cuando aplicamos Yelonet, que es la gasa parafinada que se ocupa en las personas que sufren quemadura, ahí estoy ocupando un medicamento tópico. Para fijar férula o para evitar que se muevan, en el caso, por ejemplo, de los esguinces, para facilitar el sostén de alguna parte del cuerpo, para comprimir una parte del cuerpo,
para favorecer el retorno venoso, sobre todo en el caso de las extremidades, y para moldear las zonas en algunas ocasiones cuando, por ejemplo, nos enfrentamos al tema de las amputaciones y tenemos que formar un muñón. Para que el muñón quede bonito, se aplica un vendaje que es muy apretado y que es un vendaje que es modelador, ¿ya? Y según la forma del vendaje, tenemos circular, en espiral, en 8 y recurrente, que ahí los vamos a pasar a detallar un poquito más. Entonces, según el tipo de vendaje, tenemos el vendaje blando contensivo que se usa para contener material, ya sea de un apósito o una curación, etc. Tengo el vendaje, estos chicos va aquí abajo por si acaso, es otro punto. Tengo el vendaje compresivo, que es para hacer una presión progresiva en una zona. Generalmente esa presión es de distal a proximal, o sea, desde afuera hacia adentro, cosa de favorecer el retorno venoso. Siempre que hablamos de distal a proximal, recuerden, desde los dedos hacia el interior. Lo mismo en el caso de las piernas, desde los dedos de los pies hacia la zona superior. En el caso del torso, sería desde la zona de la cadera hacia la zona del torso, y en el caso del cuello, sería desde el cuello hacia la zona del torso. Siempre de afuera hacia el centro, ¿ya? Tengo el vendaje rígido, que es para inmovilizar una parte, el vendaje, como les decía yo, las férulas de yeso, para sostener el suspensorio, ¿cierto? Que es sostener, por ejemplo, en el caso de los pacientes que necesitan alguna operación de escroto o de la zona mamaria. Tengo el vendaje funcional, que es lo mismo que el vendaje, en este caso, modelador, que es el vendaje que se utiliza para permitir cierta funcionalidad, ya sea para poder, es como un traje a medida, para que se entienda mejor, ¿ya? Se aplica en la zona lesionada, toma la forma de la zona lesionada y de esta manera mantiene cierta funcionalidad. Entonces, en este caso, el vendaje funcional vendría siendo el vendaje que se le aplica a las personas que necesitan modelar un muñón. ¿Cuáles vendrían siendo las recomendaciones? Cuando yo aplico un vendaje, es siempre pensar, no dejarlo muy apretado, siempre realizarlo desde afuera hacia adentro, y siempre, siempre, siempre recuerden utilizar vendas de algodón. No utilicen ningún otro material que no sea hipoalergénico para realizar vendajes, porque recordemos que va a estar en contacto directo con la superficie de la piel, y si no hay hipoalergénico, lamentablemente puede generar ya sea una reacción adversa, como por ejemplo generar enrojecimiento, generar una dermatitis, generar, por ejemplo, una maceración de la piel por exceso de humedad. Así que siempre tienen que considerar que tiene que ser de algodón, ¿ya? Cuando necesitemos aplicar un vendaje y no tengamos una venda de algodón como tal, puedo ocupar cualquier tela que idealmente sea de algodón, ¿ya? No puedo utilizar fibras, por ejemplo, como el poliéster, la lycra o ese tipo de materiales que son más plásticos, porque puedo generar o puedo sufrir una reacción adversa en la, ¿ya? Entonces, ¿cuáles van a ser los tipos de vendaje? El circular es un verdadero cintillo, ¿ya? Y se ocupa para fijar gasas en la zona de la cabeza, o ya sea gasas, compresas, etc. También se puede utilizar para controlar una hemorragia, porque como es circular, mientras más vueltas le doy yo, más apretado lo puedo dejar. Y siempre se utiliza para iniciar los vendajes desde distal a proximal, ya sea para fijar un vendaje, o sea, para iniciar el vendaje o para fijar una inmovilización, ¿ya? ¿Cómo lo hago yo? El circular en la cabeza, yo literalmente doy una vuelta a la zona de la cabeza y llego a un punto central en donde tomo la venda, la sujeto, la paso hacia la parte trasera, doy una vuelta para poder sujetarlo y vuelvo hacia adelante. Y así voy todo el camino. Voy hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás y hacia adelante. De esa forma queda como un verdadero casco.
¿Por qué puedo utilizar este vendaje en la cabeza? Porque recordemos que si necesito aplicar un parche en la zona de la cabeza, yo no lo voy a poder fijar con tela adhesiva. ¿Por qué no puedo fijarlo con tela adhesiva? ¿Se va a correr? Por el cabello, porque no se puede en esa parte, porque no tiene como poner una tela en la parte de arriba del cerebro. Exactamente, tengo pelo, el pelo va a hacer que se mueva, así que no puedo aplicar en este caso tela adhesiva. Por eso que puedo aplicar este tipo de vendaje para que el vendaje se mantenga en su posición y en este caso sea el mismo vendaje el que mantenga el apósito en su lugar. También tengo el circular en axila y hombro. Siempre tiene que pensar que cuando inicio un vendaje circular en axila y hombro lo puedo utilizar para inmovilizar, por ejemplo, en el caso de las luxaciones. Lo inicio en el antebrazo, en el tercio inferior del brazo, hago 1, 2 vueltas y comienzo a subir como en 8. O sea, estoy abajo, lo subo, lo doy vuelta y lo bajo nuevamente. Y así voy subiendo hasta que llega a la zona del hombro. Cuando llego a la zona del hombro, paso por detrás hacia la zona del torso y doy 2 vueltas al tronco. Y finalmente, cuando llego con la segunda vuelta hacia la zona de la axila, lo paso nuevamente por encima del hombro para que literalmente el hombro me quede así, pegada, esta zona vendada y esta zona pegada hacia la zona del torso. ¿Ya? De esa forma, lo que yo hago es inmovilizar la articulación y mantener la posición anatómica en la que la lesión se encuentra. ¿Ya? El vendaje en espiga o en 8 es eso. Yo inicio desde distal a proximal y este vendaje tiene una característica y es que siempre queda regular. Si es que se hace un buen vendaje, tiene la tendencia a quedar bien apretadito. Por lo tanto, se utiliza mucho lo que son brazos y piernas, ¿ya? Así que como es un vendaje que por sí solo tiene la tendencia a quedar apretadito, ¿ya? Tienen que ir comprobando la circulación desde los dedos, verificar que los dedos no cambian de color, que no se inflamen, que haya un buen pulso, porque si no hay un buen pulso, si se inflaman los dedos o si comienza o la persona que le aplicaron el vendaje les refiere que tiene como sensación de hormigueo en los dedos, es porque le quedó muy apretado, ¿ya? Y ahí empiezan, igual que en el caso de el circular en axila y hombro, empiezan con 2 círculos o 2 vueltas a la extremidad y van subiendo hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba. Y así van subiendo hasta que completan toda la zona de la extremidad que quieran vender. ¿Ya? Insisto, sirve mucho para brazos y piernas. El cabestrillo no hay mucho que decir en realidad. El cabestrillo solamente se puede utilizar en el caso de los brazos, manos o antebrazo. Inmoviliza y eleva. Es importante que cuando usted aplique la técnica del cabestrillo, ya sea que utilicen el cabestrillo que viene armado en tipo L o que utilicen una puntera para poder hacer el cabestrillo, siempre tienen que dejar el brazo no en L, tienen que dejar el brazo levemente oblicuo, porque como esto va a estar inmóvil, esto le va a costar más tener mayor circulación. Entonces, si lo dejan levemente oblicuo, tiene mayor perfusión y además también disminuye la inflamación de la zona. Y de esa manera, si disminuye la inflamación, disminuye el dolor. Tengo el vendaje en tobillo. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido una esguince de tobillo? No nos hemos doblado el pie en algún momento. Se darán cuenta que la mayoría, cuando venda un pie, deja el talón dentro del vendaje o deja el talón sin vendar. El talón sin vendar. ¿Ya? El talón sin vendar. ¿Hay Los alguien que... los dedos también quedan sin vendar. Ya, No siempre puede quedar el talón sin vendar. ya. Vamos a derribar un mito bien importante con respecto al vendaje al tobillo y es que el talón tiene que quedar vendado.
Y les voy a pasar a explicar por qué. El talón, o sea, el pie siempre se va a vendar desde la zona de los dedos hacia la parte superior, con 1 o 2 vueltas, subiendo en 8, y tiene que quedar todo lo que es la zona del tobillo y el talón vendado. ¿Por qué el talón tiene que quedar vendado? Porque el talón es nuestro punto de apoyo y además es una zona movible. Si yo no vendo el talón, la zona de apoyo va a quedar al descubierto y también va a permitir mayor movilidad de nuestro tobillo. Por lo tanto, el vendaje no va a estar cumpliendo la función que corresponde. Así que, por lo tanto, debo vendar el talón para que el vendaje no se mueva y cumpla su función, que es inmovilizar o limitar los movimientos. ¿Ya? Así que, ojo, si vuelven a sufrir una esguince, tienen que vendarse el talón. ¿Ya? Tenemos el vendaje en la mano y muñeca, que se inicia siempre dejando una pequeña aletita pasada en la zona de la palma de la mano. Posteriormente paso y hago 2 circulares, ¿ya? Y después voy vendando en 8. Puedo dejar la mano tipo mitón o puedo dejar la mano vendada completa, dependiendo de la indicación médica, ¿ya? Si la lesión es a nivel del pulgar, entonces tengo que inmovilizar la mano completa. Si la lesión es a nivel solamente quizás de alguna de estas zonas de la mano, puedo dejar la mano vendada tipo mitón, ¿ya? Ahora, esto ustedes se van a dar cuenta que dejar una zona pasada de la venda en la zona de la palma de la mano le permite dar mayor estabilidad y mayor firmeza al vendaje para que no se mueva. Por eso se deja esa aletita pasada ahí. ¿Qué condiciones tiene que reunir un buen vendaje? No debe ser un vendaje doloroso. Si el vendaje a mí me molesta, me duele, veo que se inflama, está muy apretado o está mal realizado el vendaje. Tiene que quedar firme. No tiene que ser un vendaje gigante, voluminoso, que parezca momia. ¿Ya? Es un vendaje que tiene que ser directamente aplicado sobre la lesión y sin generar bulto. Y también tienen que considerar que un vendaje no puede quedar colocado directamente sobre piel lesionada. El vendaje tiene que ir siempre sobre un apósito que cubra la piel lesionada, nunca en contacto directo, porque si imaginan estar en contacto directo con un vendaje, este va a absorber todos los líquidos todos los líquidos que pueda secretar la lesión. Por lo tanto, cada vez que esos líquidos se sequen, al momento de sacar el vendaje voy a generar una lesión mucho más grande. Por eso que yo pongo un apósito y después pongo el vendaje, nunca directo sobre la zona lesionada. Siempre cuando yo vendo una pierna o una mano tiene que ser desde distal a proximal para favorecer la circulación. Si yo lo hago al revés, desde proximal a distal, voy a enlentecer el proceso de circulación y puedo generar incluso algún problema de coagulación, ¿ya? Y cuando tengo que aplicar un vendaje, idealmente tengo que dejar los dedos descubiertos. De esa forma yo puedo ver si hay presión excesiva, ya sea porque los dedos se ponen fríos o porque comienzan con hormigueo. Y finalmente vamos a pasar a ver el tema de las férulas. Las férulas se ocupan en 3 ocasiones: para inmovilizar articulaciones, en caso de fracturas y luxaciones, en 2 ocasiones, y tienen que recordar siempre que las férulas son un entablillado que van a abarcar 2 articulaciones. Una articulación por sobre la lesión y una articulación por debajo de la lesión. ¿Ya? Hay una montonera de tipos de férulas, pero ahí se van a dar cuenta que hay una que es la que más conocemos, que es la férula Matrix. Tenemos férulas hinchables o inflables o neumáticas, que literalmente son de plástico o caucho, vienen con una válvula, ¿ya? Que se infla y de esta manera se adaptan a la forma de la zona que necesitamos inmovilizar. Generalmente son transparentes, ¿ya?
y tienen un botoncito, como un pitutito por donde se inflan y se desinflan para que de esa manera tome la forma y después poder sacarla cuando tengo que aplicar algún otro tipo de tratamiento, ¿ya? Se forman por muchas cámaras de aire, entonces es como, literalmente es como ¿cuánto se llama esto? Como un flotador, ¿ya? Se adaptan muy bien a la zona de la extremidad y obviamente cada férula tiene la forma de la extremidad para la que están diseñadas, ¿ya? ¿Cuál es el problema con este tipo de férulas? Es que lamentablemente si se pinchan ya no sirven, porque volver a ¿cuánto se llama? Volver a parcharla es como estar, insisto, es como tratar de reparar un flotador. Funciona durante un tiempo y ya después ya no va a servir. Córtala que lo van a romper. Benjamín, suéltalo. Pero suéltalo, por favor. Por favor. Por favor. ¿Ya? Existen también las férulas de tracción. Las férulas de tracción se caracterizan porque literalmente son dos barras, que en cada lado tienen como un apoyo, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay una zona que va apoyada en la zona de la ingle y lo que hace es, por medio de la misma férula, alinear la lesión de alguna manera para poder estabilizarla. Se utiliza mucho en lo que son fracturas de tibia o de fémur, en la zona de las piernas, ¿ya? Y se utilizan para poder alinearla. Evidentemente esto se utiliza en cuanto se llama en dispositivos más avanzados, directamente en ambulancias más avanzadas, pero son muy difíciles de encontrar. Y lo que hacen es, por medio de estas mismas barras y de estas mismas bandas, alinearlas y estabilizarlas para evitar que se sigan movilizando. También tenemos las férulas al vacío, que son muy similares a las férulas hinchables, pero con la diferencia es que estas son de plástico resistente y por dentro traen como bolitas de Plumaví, para que se hagan una idea. Tienen una válvula de apertura y de cierre, que es por donde uno hace el vacío, literalmente extrae todo el aire y de esa forma las bolitas se van comprimiendo, se van compactando y toman la forma de la extremidad, ¿ya? También, al igual que las otras, tienen forma según la extremidad para la que están diseñadas y alinean muy bien la extremidad en la zona o en la forma en la que se formó la lesión, ¿ya? Por lo general, las ambulancias suelen llevar de dos tipos, para extremidades superiores y para extremidades inferiores, ¿ya? Las extremidades inferiores se utilizan mayormente en las fracturas de tobillo, porque como tienen una buena, digamos, estructura para poder alinearla, o sea, para no tener que alinear la férula, entonces le da mayor estabilidad para no agravar la lesión, ¿ya? Esta es la que yo les digo que es la más común, que es la férula matrix, o también la férula semirrígida, que son como de goma eva muy gruesa, ¿ya? Y las férulas matrix o semirrígidas son de polímero que tiene velcro. Deme un segundo, chicos. Entonces, al ser semirrígidas, no inmovilizan al 100% la lesión. Entonces hay riesgo de que se pueda agravar o empeorar una fractura. Pero si uno aplica una buena sujeción, un buen ajuste con las farras de velcro, entonces se puede inmovilizar de cierta forma. No al 100%, así que hay que tener mucho ojo con este tipo de férulas. Pero lamentablemente, como son más económicas, son las que encontramos en casi todos lados, ¿ya? Y la última férula, que no es la menos importante, pero sí es una poco común, es la tipo cinturón que se llama inmovilizador pélvico o cinturón pélvico, que literalmente, como su nombre lo dice, solo se usa en caso de
de sospechar de alguna lesión o fractura de cadera, porque literalmente se pone, se alinea y va a sonar un clic y ahí va a quedar el cinturón y no se va a mover más y la cadera de la persona tampoco. Pero no sirve para absolutamente ningún otro tipo de fractura o de lesión, solamente para las lesiones de caderas o de pelvis. ¿Se entiende la idea? Sí, profesora. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas? No, profe, todo claro. Entonces, habiendo llegado hasta aquí, podemos decir, chiquillos, terminamos con la clase del día de hoy. La prueba va a quedar activa desde las 9:30 hasta las 9:30 de mañana. Voy a tratar de subir el tiro, bueno, dependiendo de cuánto se demore la grabación, voy a tratar de subirle el tiro para quienes quieran repasar antes de dar la prueba, ¿ya? Y voy a pasar la asistencia. Ya con esto recuerden que nos queda solo la próxima semana de clases. Así que yo la próxima semana, el día miércoles de la próxima semana, les voy a mandar el listado de las personas que me deben evaluaciones. Pero ojo, yo les voy a mandar el listado, pero yo no los voy a andar persiguiendo. O sea, si me deben prueba, yo mandé y aparecen en el listado y no se acercan, no me hablan, no me whatsappean, no me mandan un mensaje, nada, yo no los voy a andar persiguiendo, ¿ya? Porque es responsabilidad suya dar las evaluaciones que tienen pendientes, ¿ok? María Aguayo. Verónica Alvial. Claudia Castaño. Elena Castillo. Presente, profesora. Axel Correa. Presente, profe. En la zona, esas mulas se impidió el paso de la misma entre la comunidad y las autoridades que impedían. Estoy mirando aquí. Tiare Durán. No, sí, sí está. Ya. Anaís Espinosa. A fin de realizar las pesquisas necesarias para el levantamiento de Iris Grosso. un llamado para que construyamos una meta que permita absorber las situaciones que han sido estructurales. Ahí está la Iris. Marilu Guamañahui. Ahí está Marilu. Linda Lepe. Presente, profe. Yadirel Ojeda. María Ovalle. Noticias Caracol, primero la gente. Apaguen el micrófono. Presente. Eso, apaguen el micrófono, se escucha súper mal. Sí, no, sí tengo identificado quién es, pero me sigue prendiendo el micrófono. María Peñeglillo. Presente, profe. Bianca Quintero. Presente, profesora. Ana Ramos. A continuación, Compañero, apaguen su micrófono. Carmen, voy a mutearla porque de verdad que es su micrófono. Presente, profe. Carmen Ramos. Sí, Carmen. Ana Ramos. No, ya. Lucy Reaño. Presente, profesora. Miguel Rodríguez. Presente, profesora. Valesca Rose. Valesca, no está hoy día. Y Nieves Soto.
Denise Torres y Yasmín Torres tenían problemas de conexión, pero estuvieron. Y me falta una, la Jacqueline Aguayo. La Jacqueline. Ya, ahí estaríamos. Chicos, entonces, quedan en libertad de acción. Nos vemos el próximo martes. Recuerden que tenemos la evaluación hoy día, se cierra mañana. Y si tienen cualquier duda o consultas, a menos que sea extremadamente urgente, me hablan y yo dentro de mi tiempo les voy a tratar de contestar. ¿Ya? A esos chicos que tengan buenas noches y nos vemos. Buenas Chao, chao. noches, profesor.